Inicia a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a iniciar el programa en vivo con una noticia de última hora, literalmente, por no decir que de los últimos 20 minutos. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró a través de sus redes sociales que Israel e Irán acordaron un cese al fuego, el cual será implementado durante las próximas horas. Dijo el presidente de Estados Unidos que espera que esta pausa en la lucha armada conduzca a lo que será el final de lo que se deberá conocer como la Guerra de los 12 días. Este anuncio del presidente de Estados Unidos se da luego de que Irán lanzara ataques en contra de la base militar más grande de los Estados Unidos en el Medio Oriente, en Qatar, la cual no causó heridos. Decir que esta respuesta militar, la cual Irán aparentemente confirmó que era la respuesta a los ataques que Estados Unidos hizo sobre las instalaciones nucleares durante el fin de semana, desde todo punto de vista, desde todo punto de vista fue considerado como muy suave, muy pequeño, muy desproporcionado hacia la baja con respecto a lo que hizo Estados Unidos, muy desproporcionado a la baja por parte de Irán. Y bueno, esa fue la aparente respuesta de Irán, este ataque, el cual, según Donald Trump mismo, Irán anunció con antelación que iba a hacer, de tal manera que todo el mundo estaba preparado para este ataque, incluso la base aérea, la base militar estaba ya evacuada, pero todo el ataque fue repelido, literalmente. Y después de esto es que se anuncia este cese al fuego. Y bueno, me parece que es bienvenido por todas las partes, un cese al fuego entre Irán y entre Israel. Así es que eso es bueno. Am, bien, mencionar que, bueno, antes de esto, simplemente mencionar que Israel había continuado con sus ataques sobre la capital de Teherán, la capital de Irán. Ahí, en esta jornada, Israel había tenido como objetivo a sitios simbólicamente ligados con el régimen de Irán. Se reportan que los cohetes habían atacado, habían caído sobre la entrada de la notoria prisión de Evin, que es esta prisión estatal para los prisioneros políticos, así como también los oficinas centrales de sus paramilitares ideológicos conocidos como Basij. Estos ataques
De hecho, eran los más grandes ataques hasta ahora, desde que comenzó la guerra, de acuerdo a la Armada de Israel, lo cual, por supuesto, significaba también una expansión de los ataques más allá de solamente el programa nuclear de Irán. Mencionar que, por lo que pudimos ver, Irán resultó más humo, la amenaza iraní bélica y militar aparentemente resultó más humo que lo que se pensaba durante décadas. Durante décadas. Eh, durante décadas, Occidente, por no decir Israel, quería, pretendía y buscaba atacar a Irán para impedir justamente su desarrollo de la capacidad nuclear, pero siempre les tembló la mano, por no decir que no se atrevían, porque le tenían miedo a Irán, justamente por tenerle miedo a Irán. Por eso no lo atacaban. Hasta ahora, esta semana, en teoría, ya una Israel arrinconada, en teoría, ¿verdad? Una Israel arrinconada decidió finalmente atacar a Irán, obviamente con todo el mundo en vilo, literalmente, para conocer y esperar la monumental respuesta de Irán, la cual, pues ahora con sorpresa, no se dio. Entonces resulta que Irán era un gigante de humo, aparentemente. Era un gigante de humo. Hay que decir que muy temprano, muy pronto después de los ataques y definitivamente después de los ataques de Estados Unidos a Irán, quedó claro que Irán estaba completamente sola y aislada, totalmente sola y aislada. Así es que yo creo que todos nos dimos cuenta después de los ataques del sábado por parte de Estados Unidos que la respuesta de Irán no podía ser mucha y sobre todo lo más importante es que Irán estaba sola y no hay quien no, me parece a mí que quedó clarísimo que no había manera de que el conflicto se fuera a regionalizar. Eh, Así es que, y creo que ahora con este cese al fuego, obviamente, pedido, solicitado por Irán, propuesto por todas partes, pero solicitado por Irán, nos confirma que Irán estaba en una posición total de debilidad. Y como dijo el presidente Trump cuando anunció los ataques, pues es cuestión de que si Irán quiere seguir peleando, así como destruimos su capacidad nuclear, vamos a destruir su capacidad bélica. No hay necesidad siquiera de atacar ciudades, atacar poblaciones civiles, ni nada. Simplemente nos vamos sin necesidad de invadir tampoco, sin necesidad de poner botas sobre tierra iraní. Simplemente nos vamos directo con misiles, directo sobre instalaciones militares para impedir que Irán siga peleando. Y aparentemente el presidente Trump tuvo la razón. E Irán se dio cuenta. Ellos se dieron cuenta. Decían, si seguimos peleando, nos van a acabar. Y entonces ya dejaron de pelear. Así es que, pues ahí lo tiene usted, un cese al fuego entre Irán y Israel. Más temprano, al respecto del conflicto, no sobre el cese al fuego, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, había recibido en el Kremlin al canciller de Irán, Abbas Argachi. Putin condenó los ataques de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares de Irán y la calificó como una agresión absolutamente no provocada. El líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Khamenei, según reportes,
había enviado al canciller de Irán para buscar el apoyo de Rusia. Putin también habló con el líder de Irán, el primer ministro, Mohammed Oul-Sadani, por teléfono. Pero pues bueno, el punto es que al final llegaron a este cese al fuego, aparentemente formal, de acuerdo a lo que dijo Donald Trump, y quién sabe qué tanto poder hubiera tenido un eventual apoyo de Vladimir Putin. Vladimir Putin está en otras cosas totalmente. Vladimir Putin tenía cosas más grandes en el horno que estar cocinando que preocuparse por Irán, francamente. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, y bueno, a la gran pregunta, porque teníamos la duda, ¿no? Sobre qué tan efectivos habían sido los ataques de Estados Unidos sobre las instalaciones nucleares de Irán. Bueno, pues aquí está la respuesta. Aparentemente fueron bastante efectivos, bastante efectivos. Estos ataques a las tres instalaciones nucleares. eh, y luego, al temor que había sobre el estrangulamiento eventual que Irán pudiera hacer sobre el estrecho de Hormuz, la verdad que esos eran temores que desde mi punto de vista estaban salidos de toda proporción, porque si hay algo para lo que Estados Unidos se había preparado, era precisamente para defender al estrecho de Hormuz y evitar que Irán pudiera hacer absolutamente nada. Pero bueno, de todos modos no se dio, de todos modos no se dio. Eh, Así es que, pues ahí está, todo parece indicar que Donald Trump logró que los líderes teocráticos de Irán aceptaran su derrota, se tragaran su odio, se tragaran sus ganas de venganza y literalmente pidieran la paz, que aparentemente eso fue lo que sucedió. Ahora, de nuevo, reiterar, todos querían la paz. Israel quería la paz, Estados Unidos quería la paz, pero estaban queriendo la paz desde una posición de poder. Irán finalmente pidió la paz desde una posición totalmente de debilidad. ¿Sí? Y como dijo Donald Trump el sábado, el bully del Medio Oriente finalmente pidió paz. Eh, Todo parece indicar, y hay que decirlo, todo parece indicar que en esta le salió bien a Donald Trump. Si es cierto, o sea, si es cierto que este es un cese al fuego definitivo, habrá sido tremendo gol de Donald Trump, hay que decirlo. Tremendo gol de Donald Trump. Rápido, certero, definitivo. Hay que decirlo así. Si es que, y esperemos que así sea, se mantiene este cese al fuego. Bien, cambiando de tema, hay que decir que la actividad de los negocios de los Estados Unidos se desaceleró ligeramente durante junio, porque el indicador de la actividad de los gerentes de compra del SP cayó del nivel de 53 en mayo al 52,8 en junio, permaneciendo todavía por encima del 50, que todavía significa una expansión, nada más que una expansión mucho más lenta. Y sería una expansión que cumple 29 meses consecutivos. Nótese que la mayor parte de esta expansión pertenece al gobierno anterior, ¿verdad? Decir que
los famosos aranceles del presidente Trump han aumentado los costos de la producción de las empresas manufactureras, cuya producción, por cierto, se mantuvo en el nivel más bajo en 15 meses. Mientras tanto, el sector servicios cayó en medio de las expectativas de que precisamente los famosos aranceles de Donald Trump pudieran hacer aumentar la inflación. La gigante farmacéutica Novo Nordisk, la cual produce las inyecciones antiobesidad, terminó su sociedad con Hims and Hers, que es una firma de telesalud estadounidense. Novo Nordisk, que es danesa, por cierto, es danesa, acusó a Hims and Hers de ilegalmente vender alternativas más baratas a los medicamentos de la propia Novo Nordisk, que son Wegovy. Hay que decir que Novo, la danesa, y su rival estadounidense, Eli Lilly, están tratando de impulsar una prohibición a los genéricos, a sus medicamentos. Las acciones de Hims and Hers cayeron fuertemente, nada más un 35% después de esta noticia. Bueno, pues vamos a hablar de la Bolsa de Valores de Hong Kong, que está teniendo recientemente muchísima actividad porque las compañías chinas están volando hacia el mercado de valores de Hong Kong en busca de capitales. Para el mes de mayo, las empresas chinas en el mercado de Hong Kong habían recaudado casi 10,000 millones de dólares en colocaciones accionarias, con lo cual prácticamente se convirtió en la principal bolsa en recaudación de fondos del mundo durante este año, lo cual es un tremendo rebote después de años de prácticamente o virtual inactividad. Hay que decir que otros mercados de valores se han convertido en muy complicados para accesar, con muchísimas regulaciones que limitan las nuevas colocaciones de bolsa y han estado incluso favoreciendo ciertos sectores en particular, por ejemplo, el tecnológico. Pero recientemente China se ha convertido a ser más aceptable, más amigable para que sus empresas puedan conseguir dinero extranjero, sobre todo en listados secundarios, con lo cual convirtió esto a la bolsa de Hong Kong en uno de los lugares más fáciles para ser utilizado por las empresas chinas para recurrir a la inagotable fuente de dinero extranjero buscando rendimientos de capital. Y por tanto, ha sido todo un éxito porque resulta que los inversionistas globales efectivamente han mostrado muchísimo interés. Este lunes, el grupo de sistemas de calefacción chino, Sanghua Intelligent Controls, debutó sus acciones en la bolsa de Hong Kong, de nuevo probando el amplio apetito de los inversionistas internacionales, confirmándolo. Sin embargo, por supuesto que todo puede cambiar en el futuro. Hay que decir que la famosa guerra comercial entre China y Estados Unidos eventualmente pudiera causar una caída en la demanda de los inversionistas sobre las empresas chinas. También lo pudiera hacer preocupaciones por seguridad
nacional. Por ejemplo, una automotriz afiliada con Huawei, que Huawei está fuertemente sancionada por países occidentales, está planeando una oferta secundaria en Hong Kong, la cual se prevé pudiera ser considerada muy riesgosa por parte de los administradores de fondos de Estados Unidos, pero por lo pronto esto sería evidentemente una excepción a lo que es hasta ahorita la regla de Hong Kong. Así es que lo tiene usted. Bien, este lunes en Milán, Italia, se reunieron delegados de 58 países para asistir a la reunión número 47 del Tratado Consultativo Antártico. Este tratado, el cual establece a la Antártica como una preserva desmilitarizada y científica, ha gobernado al continente congelado desde 1961. Hay que decir que no tiene manera de a- eh, hacer fuerza sobre este tratado y solamente puede hacer cambios después de acuerdos unánimes entre todos, ¿sí? Y por supuesto, como pudiera ser esperado, este orden, pues bastante frágil en principio, pues está mostrando ya grietas, porque al ir avanzando, al ir haciéndose más grave el cambio climático, se ha hecho más fácil para todo tipo de entidades y países y grupos y etcétera acceder a no solamente a la región de Antártica, sino a los vastos recursos que se presume existen en esa región. De tal manera que muchos temen que Rusia y China, por ejemplo, están literalmente preparándose para establecer operaciones mineras en ese continente, porque lo que se conoce es que estos países han realizado investigaciones sísmicas en zonas en las que se cree que hay petróleo, gas y minerales, y las han hecho disfrazadas de investigación científica, por supuesto. Eh, Hay que decir que también se conoce que Rusia ha realizado pesca ilegal en la zona de Antártica. Y bueno, otro punto de contención entre los signatarios de este acuerdo es el cómo regular el aumento en el turismo que se ha dado sobre esa región. Por su parte, notará que no hemos mencionado a Estados Unidos. Hay que decir que este país, Estados Unidos, últimamente ha estado mostrando menos atención sobre el Polo Sur, y para esta reunión de Milán no envió ningún informe, no envió absolutamente nada. Entonces, diplomáticos esperan de esta reunión de Milán que se pueda reanimar el sentimiento de propósito común sobre esa región. Si no, pues nadie sabe cómo podrá controlarse. ¿Usted sabe quiénes son los países con los cuales, usted sabe a quién pertenece Antártica? Antártica pertenece a varios países, ¿sí? Que se reparten control de la Antártica. Y estos países son Noruega, Chile, Australia, la Gran Bretaña, Francia,
Argentina y Nueva Zelanda, que se reparten como si fuera pastel o torta la Antártica, con un buen pedazo, un 33% aproximadamente, que no es de nadie o que no lo controla absolutamente nadie. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Vamos a regresar a Panamá, porque en Panamá, esto lo voy a decir yo, nuestro invitado nos lo va a confirmar o poner en relativa, donde la situación pues se está empeorando. Hace un par de semanas nada más estábamos hablando de la situación en Bocas del Toro con los bananeros, donde la principal empresa bananera decidió prácticamente abandonar el país, despidió a 7,000 de los trabajadores que habían estado en huelga. Bueno, pues ahí mismo, en esta zona bananera, el viernes el presidente de Panamá suspendió libertades de reunión y movimiento. También se suspendió el servicio de internet y telefonía por disturbios y saqueos en esa zona. Está con nosotros Sergio González García, abogado, consultor, analista político, analista de estos temas. Y Sergio, me da gusto saludarte de nuevo. Respetado Alberto, siempre es un gusto saludarte a ti y al hermoso país hermano de Costa Rica. Pues sí, Gracias. Bueno, primero que nada, déjame te pregunto, sí, porque los titulares que nosotros vemos acá fue que suspendió libertades de reunión y movimiento. ¿Cuál es la diferencia entre esto y un estado de sitio? gracias, mi estimado Alberto. Bueno, en Panamá, la verdad que la versión práctica de estado de sitio es justamente lo que se ha decretado, porque el concepto de estado de urgencia a nivel panameño incluye ya sea por un contexto de guerra o amenaza externa, pero es el mismo artículo y el mismo concepto el que incluye también amenazas internas. Así que para efectos prácticos es lo mismo. Se usa el concepto de estado de urgencia, que es que para los que no son abogados, de manera breve y directa al grano, simplemente es la decisión del Consejo de Ministros, del Consejo de Gabinete del país y su presidente de la República para suspender garantías fundamentales, o sea, derechos fundamentales, como lo es el derecho a la libertad de expresión, como lo es el derecho a muchas garantías judiciales, entre otros. Eso ha ocurrido en Panamá y está vigente dicha resolución hasta pasado mañana, hasta el día miércoles. Esto se dio a conocer el viernes. ¿Cuál es la situación hoy? Y si cuando dicen Bocas del Toro nos referimos al paraíso que es la isla de Bocas del Toro. Efectivamente, el paraíso y esas hermosas playas de mi país, playas gozadas por panameños, gozadas por personas de Costa Rica y también gozadas por personas de todo el mundo. Precisamente el mismo paraíso de Bocas del Toro hoy en día no es paraíso, hoy en día parece zona de guerra. Lo digo con mucho dolor en mi corazón. Hay un estado de urgencia, precisamente, como lo establecí, para la provincia de Bocas del Toro, la provincia que estuvimos conversando hace pocos días, que el sindicato de bananeros de la empresa multinacional Chitita, en su sede Chitita, Panamá,
despidió simple y sencillamente a todos sus trabajadores. Estamos hablando de más de 5.000 empleos, más los empleos indirectos que se pierden de proveedores, entre otros. Y justamente de estas protestas, que vuelvo a reiterar, iniciaron por el tema de la seguridad social. La escalada de violencia que tenemos hoy en día es una escalada que pasó de protesta a vandalismo. Y cuando hablo de vandalismo no hablo de una apreciación ideológica porque quizás no me gusten algunos matices del grupo que protesta. No, no, no. Me refiero a vandalismo evidenciado, delincuencia, violencia, robo e inclusive acceso a propiedad privada, propiedad del Estado y propiedad de empresas privadas de diferentes negocios, grandes o pequeños, donde han destruido, e inclusive se ha visto el nivel de violencia y de odio que se han metido en diferentes negocios, a veces ni siquiera a robar, simple y sencillamente a destruir. Vandalismo absoluto y puro. Yo debo destacar, antes de cerrar esta idea, que la provincia de Bocas del Toro tiene más de 150.000 habitantes, de los cuales, lastimosamente, hay un grupo minúsculo, pero que está haciendo mucho ruido y que ha salido a las calles, no sé si financiado o no, debo ser responsable, pero sí se genera mucha sospecha, como de repente, cuando el grupo bananero se dio cuenta que ya no tenía ningún tipo de opción de volver a ser recontratado y que efectivamente habían sido despedidos de manera absoluta, lo que ocurre es que, por un lado, en la Asamblea Nacional de Panamá, la solicitud de estos empleados de la bananera fue cumplida, la ley de seguridad social panameña fue modificada como ellos querían, al parecer ellos se quedaron tranquilos, pero por otro lado, lo que ocurrió no fue paz, lo que ocurrió fue que salió a flote la más grande maleantería, la más grande delincuencia y la más grande razones, o sin razones, mejor dicho, de causar daño, odio y violencia. Tú hablabas, evidentemente tienes una idea de quién está financiando esto, tienes tu propia idea. ¿De qué sospechas? Mira, por un lado, yo debo indicar que desde el punto de vista de los sindicatos, estos sindicatos son miles de personas. El sindicato principal son miles de personas afiliadas a este sindicato. Sin embargo, la gran mayoría de estas personas estaban controladas por una pequeña cúpula. Me refiero precisamente a la junta directiva de este sindicato. Para hablar con nombre y apellido, yo debo indicar, no como financiador, pero sí como una persona que orquestó gran parte del odio, está el señor Francisco Smith. Francisco Smith era el presidente, bueno, es en papel, ya no tiene efectos prácticos, porque ya fueron despedidos todos, así que no tiene sentido el sindicato, pero Francisco Smith y su cúpula y su junta directiva, que por cierto hoy en día están presos, están detenidos en Panamá, movilizaron y manipularon a muchos trabajadores, que vuelvo a reiterar un concepto muy Pero claro. ¿quién es No, él? No dijiste la posición. ¿Quién es él? sí, Francisco Smith es el presidente de la junta directiva del sindicato de los empleados o ex empleados de la empresa Chiquita Banana O sea, un líder en la República de sindical. Panamá. Así es. De los ex empleados, ya despedidos todos, de la multinacional Chiquita, Él es, empresa bananera. él es panameño. Sí, sí, completa, panameño y local de la misma provincia de Bocas del Toro. Hoy en día está detenido. Francisco Smith fue el líder que logró pasar de un ambiente pacífico a un ambiente de obstrucción y de violencia en la provincia de Bocas del Toro. Hoy en día, mientras él ya está detenido, su narrativa sencillamente es decir que ya no es culpa de él ni es culpa de la lucha sindical, sino que ladrones y personas de mal vivir y personas vinculadas a pandillerismo han querido aprovechar la coyuntura para robar. Esta es la narrativa, pero lo que yo veo y la cara visible de todo esto ha sido el liderazgo de Francisco Smith Y con este, un sindicato manipulado. y este Smith, ¿tiene historial de ese tipo de violencia? Bueno, no tenía historial de violencia, pero sí el historial, por supuesto, de obstruir y de utilizar, sobre pretexto de las garantías laborales que tiene un sindicato para pelear conquistas salariales y de beneficios para la relación laboral. Sobre pretexto de esto, él sí eh, él y su junta directiva sí han aprovechado esta lucha para
obstruir calles, cerrar la provincia, y todos los cierres principales que hemos visto de la provincia de Bocas del Toro han sido liderados por ellos. ¿Quién está en este momento robando o no robando? Lo desconozco. Son cientos de personas, y no puedo señalar de manera general, pero hay un caos. Hoy en día la obstrucción de calles pasó a vandalismo y a robos. Pero mencionaste que este señor Smith está siendo manipulado. ¿Manipulado por quién? No, yo no creo que él esté siendo manipulado precisamente. Yo creo que él es el manipulador, Ya. que ha obligado a precisamente miles de empleados a estar en las calles. Al final, los sindicatos, como pasa en Panamá y en muchos otros países, hacen de labor también de recursos humanos. Y al final, muchos de los no es secreto para nadie que muchos de los empleados le deben el puesto a la cúpula de la junta directiva de estos sindicatos. A veces más que a la propia empresa privada, que es la que le paga el salario. Esta noticia de Bocas del Toro se generó el viernes por el caos que tú estás describiendo. ¿Ese caos continúa el día de hoy? Efectivamente, el resumen puntual es que la obstrucción de calles, de protesta, de cerrar la vía, pasó de obstrucción de calles a vandalismo y robo. Ese es el resumen más breve que puedo dar. Luego de ya todo un fin de semana, y hoy en día ya son 3 días completos de que la fuerza policial panameña ha entrado de manera mucho más agresiva, ya está el ambiente muchísimo más controlado, y todo apunta a que esto será una página amarga en el libro de historia panameño, y que ya el caos va a bajar y va a cesar. ¿Qué pasó con De los verdad que es un turistas? contexto lamentable. ¿Qué pasó con los turistas? Se perdieron cientos de reservas, los hoteles básicamente no están operando, están teniendo pérdidas que no registraban desde la pandemia. ¿No hubo turistas afectados, heridos, algo? No, creo que casos muy particulares que se pueden contar con los dedos de una mano, de turistas que quizás se enfrentaron eh, a cierres de calles específicos, pero no fue algo masivo, y no hubo violencia en contra de los turistas, afortunadamente. Lo que sí hay es que básicamente ya no hay turismo, por lo menos estos días. Ahora, Bocas del Toro, como todas esas regiones del interior de Panamá, son regiones muy eh, de mucha comunidad, todo el mundo se conoce, somos las mismas familias y etcétera. Acá estaríamos hablando, estamos hablando de básicamente, o sea, residentes de Bocas del Toro atacando a otros residentes de Bocas del Toro, vecinos contra vecinos, ¿es lo que estamos hablando? Yo creo que precisamente ahí es donde se ha aprovechado. A veces, precisamente la concepción de que se vive en un pueblo muy pequeño eh, genera el sesgo de que uno conoce a todo el mundo, pero no es el caso. Justamente Bocas del Toro, por eso decía que tiene más de 150.000 habitantes. La estrategia que he visto que han aplicado es que muchas personas de pueblos lejanos se han movido a otros pueblos. Bocas del Toro tiene 3 pueblos principales: Changuinola, Almirante y la isla Colón, que está rodeada de muchas playas paradisíacas, entre otras islas más pequeñas. Entonces, lo que parece haber ocurrido es que muchas personas, con el fin de crear caos, han pasado de un pueblo A un pueblo B, porque si lo hacen en su mismo pueblo, obviamente están rodeados de las personas que lo conocen de toda la vida, de sus familiares, y no es tan fácil. Si ha habido una estrategia marcada, inclusive para hacer el caos, ha habido una estrategia. Es que eso es lo que como panameño me preocupa, que este caos no ha sido anormal o aleatorio, ha sido anormal desde el punto de vista de sus consecuencias, pero parece inclusive planificado. Ahora, todo esto viene de una protesta a una reforma al sistema de pensiones. Así es. Eso es correcto. Y yo debo indicar, no quiero aburrirlo con la parte técnica, pero yo sí lo resumo de manera muy clara. La solicitud específica, con todos los tecnicismos que conllevaba, de modificar el sistema de seguridad social en beneficio de crear un subsistema específico para el sector bananero, fue modificado recientemente. La ley nueva de seguridad social panameña fue modificada hace pocos días para complacer las solicitudes del sindicato liderado por el señor Francisco Smith. Se cumplieron todas sus solicitudes a carta cabal, y de manera unánime pasó por la asamblea, precisamente buscando la paz. Y aprobada la ley, pensábamos que lo que venía era paz,
y lo que vino fue caos total. ¿Por qué? Si pensábamos que ya estaban arreglados, ¿qué pasó después? Mi interpretación totalmente generada desde mi criterio unilateral es que gran parte del sector bananero más los proveedores se dieron cuenta de que habían sido manipulados por el señor Francisco Amit y su junta directiva desde el punto de vista que inclusive la empresa chiquita, a la cual, repito, no defiendo, ni me interesa defender en ningún sentido, la empresa chiquita ya tenía emitido los cheques para pagarle todas las prestaciones laborales a todos los empleados. Y la junta directiva del sindicato les prohibió a sus compañeros ir a buscar las liquidaciones. Inclusive les prohibieron bajo amenaza buscar su cheque de liquidación con sus vacaciones y otras prestaciones. Entonces lo que sucedió fue que se logró el supuesto objetivo, que era la ley de la República, una ley que sí le genera bondades y cosas positivas y que sí se merecen, porque es un trabajo muy arriesgado. Sin embargo, creo que llegó se acabó la oportunidad de conflicto o hasta show político, y cuando se dieron cuenta que habían perdido sus empleos, el, la frustración fue tan grande que inclusive llevó a muchas personas que me atrevo a calificar como honestas a inclusive crear caos o hasta robar por primera vez, por supuesto siempre injustificable, pero es que esa fue la gota que derramó el vaso. Para mí eran miles de personas que estaban siendo manipulados por una junta directiva de un sindicato porque, bueno, le debían el puesto laboral y se dieron cuenta que pasado el show político, lo que no iba a pasar era que su despido no tenía vuelta atrás. Y esto, por supuesto, que estamos hablando del despido no de una persona, sino el despido de más de 5.000 personas cuya frustración acumulada combinada con intereses políticos de determinadas partes, ha causado para mí este caos que ya afortunadamente está bajando. Ese es el análisis más preciso que puedo dar desde mi interpretación. ¿Te parece a ti, cómo calificas la respuesta, reacción del gobierno ante todo esto en general? Bueno, la reacción del gobierno me ha parecido en gran medida tardía, porque la verdad es que así como habían policías para controlar ciertos puntos donde la calle estaba bloqueada, pudo haber policías en un ataque preventivo, simplemente cuidando, custodiando entidades públicas y empresas privadas. Así que yo no puedo, hoy el gobierno está actuando, pero yo no puedo alabar al gobierno, no lo puedo alabar, porque el gobierno no realizó ningún tipo de gestión de riesgos para prevenir esto. Y me refiero simple y sencillamente a tener presencia policial cuidando las entidades públicas y las principales empresas privadas que están ubicadas en 2 o 3 calles, porque las arterias comerciales nada más están concentradas en 2 o 3 calles. ¿Por qué no hubo presencia de la Policía Nacional 24 horas los 7 días a la semana para prevenir esto? Pues no lo sé, y por eso no le puedo dar ningún punto favorable al gobierno tampoco. Bien, por último, ¿cómo, en este momento, cómo describirías a la industria bananera de esa región de Panamá con la salida de Chiquita o con el despido de todos los trabajadores de Chiquita? Una industria totalmente fracasada desde el punto de vista de que la empresa principal ha despedido a todos sus trabajadores ¿Toda la y cosecha se perdió? ¿Toda esa región se sí, perdió? toda la que era de chiquita, sí. Hay porque las otras empresas es una empresa que tiene aproximadamente 600 trabajadores, que no se compara con los más de No, 5.000 de no, chiquita, no, no. y los otros productores son empresas pequeñas, son empresas que son tipo emprendimiento familiar o emprendimiento de cooperativas para mera subsistencia. Así que no hay empresa, no hay sector industrializado vivo en este momento en Bocas del Toro, ha sido destruido y nada más quedan algunos campesinos o empresas de emprendimiento o de subsistencia tratando de vender el banano en puestos locales. Y todos estos más de 5 o 6 mil trabajadores, ex trabajadores de Chiquita, desempleados. Totalmente desempleados, y para mí una de muchas de las causas de la frustración que ha llevado al ser humano a llevar la frustración lastimosamente a la violencia pragmática. Bueno, pues Sergio González García, abogado y analista político panameño, te agradezco como siempre tu buena disposición a charlar con nosotros, Sergio.
Para mí es un gusto, un abrazo y que estén muy bien. Gracias. Igualmente, igualmente para ti, gracias. Bien, siendo lunes entonces, vamos a cerrar el programa, el último segmento del programa para hablar de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz, que no sé si lo tengamos, Eugenio, o todavía no lo tenemos, Eugenio. No está Eugenio todavía, bueno, entonces vamos a hacer una pausa rápida y regresamos con Eugenio Díaz. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Para llegar pronto al trabajo, sea inteligente, porque si pasamos uno a la vez, el tránsito no se detendrá. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por continuar con nosotros. Bien, pasamos al segmento de bienes raíces con nuestro experto en la materia, Eugenio Díaz. Eugenio. Alberto, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes. Bueno, pues el día de hoy les quiero comentar que Costa Rica cada día en este periodo del 2025 ha sido más visto por los ojos mundiales para hacer inversiones inmobiliarias. Alberto, este tema ya lo he tocado contigo aquí en esta cápsula en ocasiones anteriores, pero vale la pena volverlo a comentar debido a que siguen llegando las inversiones, pero sobre todo conversando con tanto agentes inmobiliarios como algunos inversionistas de otros países, nos siguen diciendo que tienen preferencia o bien que ya han venido a Costa Rica, han hecho algunas inversiones, han o por lo menos están buscando y volteando a ver a Costa Rica. Y esto, Alberto, es digno de comentarlo porque como tú y mejor que nadie lo sabes y todo nuestro auditorio, pues el mercado inmobiliario es parte del motor importante de la economía de un país. Y es que las inversiones extranjeras que se están dando, sobre todo a nivel Guanacaste, insisto, lo habíamos comentado anteriormente en esta cápsula de este programa, pero esto ya fue hace como tal vez 8 meses y yo quise volverlo a comentar hoy en el sentido de que se han anunciado inversiones nuevas, se ha comentado que llegan nuevos personajes, grandes inversores mundiales y sobre todo a nivel municipalidades también se ve que cada día se tramitan más licencias de construcción, tanto, bueno, en las diferentes provincias, pero sobre todo en Guanacaste y por supuesto que en San José. Si ustedes lo sabían, hay un estudio muy efectivo donde por primera vez en la historia de Costa Rica, resulta que Guanacaste tuvo más metros cuadrados en licencias de construcción tramitadas durante un año que el mismo San José. Y eso nos habla de esas inversiones que están desarrollando o bien empiezan o van a desarrollar, porque estamos hablando solo de licencias de construcción, no necesariamente que estén ejecutadas, pero eso nos indica el tamaño de las inversiones que más se están dando a nivel país. Esto por algo es, porque por supuesto que la economía costarricense invierte en los bienes raíces, pero está siendo muy sobrepasada por las inversiones internacionales. Estábamos acostumbrados y seguiremos a las inversiones de estadounidenses, canadienses y algunos europeos, algunos países que prefieren mucho Costa Rica, como es el caso de Francia. Sin embargo, cada vez más nos llegan más inversiones, Alberto, en cuanto a
inversionistas de América Latina. Y cada vez llegan más chilenos, peruanos, mexicanos, no se diga de Venezuela, que sigue gente queriendo invertir y llegando a invertir a Costa Rica. Así es que, pues, todo el panorama se ve cada vez mejor y a nivel dinamismo en los bienes raíces se está dando muy efectivo. Esa es la cápsula informativa a nivel inmobiliario del día de hoy, estimado Alberto. ¿Y tu programa de los sábados, Eugenio? Gracias, Alberto. El programa Club Inmobiliario Radio, el cual tengo la dicha de conducir desde hace un poco más de 4 años, los sábados por esta emisión 89.1 Radio, de 1 a 2 de la tarde, donde tocamos los temas inmobiliarios nacionales e internacionales de mayor relevancia. Los invito a seguirnos cada sábado. Bueno, pues Eugenio Díaz, muchísimas gracias como cada lunes. Con mucho gusto, estimado Alberto. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Les deseo que sigan pasando una excelente semana. Muchas gracias y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.